Ahí está. Perfecto. Entonces teníamos los caraítas, ¿qué es los caraítas? Viene del verbo de likro, ¿sí? Likro significa leer en hebreo. Estos caraítas, lo que hacían era no meterle más mano a lo que la Torah dice. No hay comentarios, no hay extras, no hay reuniones de rabinos. Lo que la Torah dice es lo que es. Y existe un grupo que todavía trata de hacer Hay eso, varios grupos que existen que son medio caraditas. De por sí, que son medio caraditas. de Bueno, por- como cuando yo trabajaba en la escuela religiosa sefaradí, Sekatú. Chao. Bueno, Sí, no, pero estos son como no, que no, esto el mundo no literalmente, progresó, el mundo se quedó en la época esa correcto. y nunca más. Esto es muy parecido tal vez a esos grupos cristianos donde de Sí. repente dice lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Acá no hay comentarios, no hay exégetas, no hay comentaristas, no existe nada de eso. Entonces, esos que sí son comentaristas y los rabinos y los que desarrollaban el Talmud y todo eso son los famosos fariseos, que era otro de los grupos que existían en esa época. Después tenemos un grupo llamado los saduceos, o en hebreo los tzadokim, que eran los de la alta alcurnia, digamos, los políticos de hoy, eran los high priests, o sea, los Kohen Gadol, eran los que tenían realmente las relaciones con Roma, con todos los imperios, y eran aparte también los corruptos, digamos. Yo los comparé con los políticos de como conocemos hoy porque eran los que tenían los contactos, los que tomaban decisiones. Si se acuerdan bien en la película esa de Mel Gibson, que era ¿cómo se llamaba? Algo de Cristo. Sí, lo de Cristo, me olvidé el nombre, pero que fue muy criticada porque mostraban al judío muy asqueroso, lo mostraban con La pasión de esa, Cristo. la pasión de Cristo. Y la verdad es que Mel Gibson, sí, ¿qué pasa? Lo que pasa es que él mostraba a este judío como si fuera el único de estos cuatro que estamos nombrando, lamentablemente, pero esos como lo mostraba él, así eran los saduceos, o sea, eran unos hijos de puta. Sí. Eran tipos bravos, eran corruptos, los fariseos se llevaban súper mal con ellos, eran ¿Y quién te dictados. contó eso a vos? Perdón. ¿Quién te lo contó? Esto lo cuenta bastante en la investigación, las investigaciones que hace Mario Saban de sus primeros libros, cuando él hablaba sobre el tema del origen del judaísmo, el origen judío-cristiano, ¿sí? Y muchísimo se sabe por Josefo. Muchísimas de las cosas que sabemos de esa Flavio época, sí. El historiador, ¿sí? Eh, Generalmente sabemos esto por escritos de historiadores como Josefo. ¿Sí? Como Flavio José, o sea que él cuenta lo que pasaba acá y allá. Se cuenta a veces se encuentra un poco en la Biblia en los escritos de los profetas. Cuando sabemos, por ejemplo, gente como Sejaraya, como Zacarías, que son gente, o Irmía o Jeremías, que son gente que vivió la época del templo. Y a veces se ve acá o allá, o sea, que en estos grupos. Si no, no supiéramos de estos grupos tampoco, ¿verdad? O sea, no sabríamos de estos grupos de Ocaraitas y esto si no fuera por estos historiadores que sí nos dejaron escritos, o sea, narraciones o racontos o anécdotas de lo que estaba pasando en forma viva, como un O sea, historiador que los escribiría. políticos sean corruptos ya es una cosa que es No, eso normal. es viejísimo, pero eso lo sabemos todos. O sea, lo ¿Cuál, cuentan. cuál es el cuarto grupo? Ahí vamos al cuarto grupo. El cuarto grupo lo llamaban los esenios. Los esenios. Ya vayan acordándose de este nombre, de los esenios, porque van a ser muy repetidos en otras clases que voy a dar aparte de terapia, si alguna vez quisieran sumarse clases gratuitas que vamos a hacer con Marcela. Pero los esenios pasan a tener un papel muy preponderante en cosas que están pasando hoy, en incluso quién era Jesús originalmente. ¿Sí? Él era eseño, ¿verdad? Perdón. Él La era, gente dice que era esenio, él era fariseo, realmente él viene de familia rabínica. Otros dicen que viene de familia esenio. Otros dicen que él estudió entre las artes que estudió de conocimientos místicos y cosas que él sabía. Pasó tiempo con los esenios. Los esenios eran como si hoy te fueras al Tíbet a estudiar con los monjes. ¿Sí? Eran tipos que incluso estaban rapados, o sea, no pelados como yo, calvos así, pero estaban rapados y tenían mucha conexión con la divinidad. Incluso cuando uno va a las cuevas del Qumran, ¿sí? Cuando uno va al cerquita del Mar Muerto, en las cuevas del Qumran, donde se originaron los libros famosos, estos rollos famosos del Mar Muerto,
que entre paréntesis fueron encontrados, cuando los esenios fueron perseguidos, ¿sí? Fueron encontrados en cubos, o como, no cubos, pero como en, ¿cómo se llama eso? Como en jarrones, adentro de otras cuevas, le tenían los beduinos. Es más, cuando los académicos investigadores de Oxford, en Inglaterra, fueron escucha, no me sale una palabra en español y se estoy en Colombia ahora, está por eso. Eh, nada, estoy jodiendo, Denise. Entonces, y alrededor de todo colombiano, así que cualquier cosa que diga puedes usar en mi contra. Eh, en las expediciones que hicieron de investigaciones, si recuerden que estos investigadores de Oxford hicieron dos investigaciones muy, muy grandes, expediciones grandes. Una tenía que ver con la biblioteca del Cairo, ¿sí? La famosa, cuando digo biblioteca del Cairo, ¿qué significa? En cualquier lugar donde había juderías, se encontraron enterrados un montón de libros. ¿Qué eran enterrados un montón de libros? Claro. Era la Gniza, que es la Gniza, lo que siempre hacemos. Si uno va al cementerio y hay una parte donde se enterran todos los libros, todo lo que tiene nombres sagrados, ¿cierto? Pues encontrarán un montón de libros. Ahora, encontrar la Gniza del Cairo era encontrar casi la biblioteca entera del Cairo, y ahí donde encontraron unos libros que revelaron cosas que, o sea, primero y principal, cayeron por lo menos 50 ramificaciones de otras religiones, porque se basaban en ciertas cosas. Repetí eso, ¿qué? Se cayeron los sistemas de algunas ramificaciones de algunas religiones monoteístas también, que se basaban en escritos que no tenían. Cuando pases el Cairo y empiezan a haber escritos de hace 3000 años, 2000 años, o sea, en la judería que existe en Egipto muy grande, y empiezan a ver cosas que revelan, dicen, wow, todo lo que pensábamos y toda esta religión la basamos en algo que acá lo refuta todo. Entonces es muy interesante. Dicho sea de paso, yo como musicólogo les cuento que en esa misma Gniza del Cairo se encontró los primeros escritos musicales, no como los conocemos de música tal cual con la negra, la corchea, pero ahí se encontró la primer partitura escrita en forma de canto gregoriano, escrita en el mundo de la música judía. Ahí se encontró la primera partitura de música judía, escrita en notación, En el Cairo. se encontró en el Cairo, fue escrita por un monje que se convirtió al judaísmo, que vivía en Constantinopla, ¿sí? Que se llamaba Ovadia el Converso. Y él escribió la primera obra musical, que la tenemos escrita y la podemos ver, que es una eulogía, creo que lo hablamos varias veces, no sé si la palabra eulogía o no, pero un hesped, ¿sí? O sea, unas palabras hacia el fallecimiento de Moisés. ¿Unas palabras qué? Sobre el fallecimiento de Moisés, como si él hubiera estado en el funeral de Moisés y hubiera dicho unas palabras lindas sobre Moisés, porque nadie le dijo nada más que Dios lo puso a dormir. Así Se es. escucha bien, pero como con un... ¿Se va un poco? No se va. No sé si es un eco, como un... Ok, bueno. Puede ser que sea una interferencia de luces u otras cosas Sí, eléctricas. pero cuando te mueves también más. Puede ser, sí, bueno, te moves Gastón es... Hijo de Mirta. Esperá que voy a Bueno, cerrar acá. entonces, ¿por qué les contaba esto? Mirta recién acaba de decir específicamente sobre el tema de los esenios, por eso ahí está lo del Qumran. Los esenios, cuando hoy van a Israel, si van a las cuevas del Qumran, en las excavaciones arqueológicas han encontrado incluso que tienen 24 mikvaot, o sea, 24 mikves. Es decir, que los tipos, y cuentan que, según los investigadores, y uno de los investigadores más importantes es otro argentino, que es el curador ¿cómo se llama? Del museo del Sefer, ¿no? Reutemann. Reutemann, exacto. Adolfo Reutemann, que Que justo el sábado y domingo dieron una película, pero en un canal argentino, que se llama Paternal, que yo la vi en Buenos Aires porque él nació en la Paternal, Claro. y muestra un montón de cosas del barrio, más toda su historia de los rollos. Bueno, sigamos. bueno, entonces Adolfo Reutemann, que es otra persona, un erudito académico también, medio tipo Mario Saban, se llevan muy bien entre ellos dos. Incluso si van a YouTube van a encontrar una charla hermosa que tienen ellos dos, que se llama Los esenios y la Cábala. Y es una conversación entre Mario Saban y Adolfo Reutemann. Adolfo Reutemann también es rabino, pero nunca ejerció, pero se recibió en el seminario. Obviamente tiene un trabajo único en el mundo, que es ser el curador del museo del ¿Cómo rollo. escribe?
Está Reutemann con J. No Reutemann, es Reutemann ¿cómo suena? Reutemann, Con T. con T. Adolfo Reutemann. Es un divino. Es el primo hermano ¿De de quién? quien fue el testigo de mi matrimonio en Buenos Aires cuando me casé. Porque Wow. es el primo del marido de mi amiga también. No sé cómo se llama tu testigo. Miguel No, el Miguel. apellido. Reutemann. Ah, no, este se llama Litvach, pero es primo hermano de Reutemann. Bueno, no importa. Bien, después jugamos a la geografía judía. Bueno, y eres el que más sabe, obviamente, sobre el tema del Qumran, es el que más ha hecho investigaciones. Lamentablemente, a mí personalmente, con Adolfo, que lo escuché varias veces, Adolfo no, Rodolfo. No, Adolfo. ¿Es Adolfo? Sí. Adolfo. Ah, ok, Adolfo. Las veces que lo escuché a él, lo escuché en inglés, dando lectures, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Conferencias. Conferencias, gracias. Conferencias y tiene mucho acento en inglés y no lo pude disfrutar tanto no que yo no lo tenga, pero tiene bastante. Pero es un erudito, sabe muchísimo y Sí, bueno, sí. yo estuve personalmente en Qumran, la verdad me sorprendí mucho, entre ellas cosas que se escribieron, ellos tienen llamados los libros de los esenios, ¿sí? Y aparte de eso encontraron varios descubrimientos, por ejemplo que el libro de Salmos, hay 150 capítulos, o sea que tenemos 150 salmos según la Biblia que conocemos canonizada. Los esenios tenían el Salmo 151, por ejemplo. Entre otras cosas que encontraron es que ellos encontraron un libro de Isaías, pero que no está en la Biblia. O sea, hay como unos escritos del profeta Isaías que ellos conocen y estaban en sus escritos, sin embargo no fueron canonizados. O no fueron ni siquiera descubiertos por la persona que canonizó la Tanaj, Claro. la Biblia. Entre otras cosas, el famoso Salmo 145. Pero ¿Sí? ¿era porque no fueron encontrados o porque hubo censura? No lo sé, no he investigado tanto. Estoy seguro que podemos, que se puede, No, que con Google, o sea, Google famoso, o sea, experto en esenios, Ya. seguro que lo sabe todo. Pero no recuerdo realmente si fueron encontrados, porque acuérdense que ellos eran un grupo bastante escéptico, o sea, en el sentido de que era un grupo bastante aislado y los aislaron bastante porque eran muy diferentes. Ellos incluso creo que practicaban el celibato de alguna forma también. Exacto, sí. Ellos estaban muy conectados con Dios. La mayoría eran hombres, no había algunas mujeres, pero la mayoría eran tipo hombres. Se Y dedicaban a escribir, ir a la Israel no Mikveh. los acepta como judíos. Y hoy por hoy no existen como descendientes de semios, al menos que alguien lo declare. Pero obviamente era un grupo que, no, el grupo que prevaleció fue los fariseos, o sea, es el grupo rabínico, ¿sí? Era el grupo como del Talmud, es el grupo como todo el mundo dice, nuestro judaísmo es fariseo, es rabínico, ¿sí? Porque de ahí sale el Talmud sale, o sea, ahí sale la Mishnah sale el Talmud, etcétera, etcétera. Los otros grupos obviamente tenían otro tipo de, el caraíta solamente era la Biblia, el esenio se dedicaba a la conexión mística con Dios, la divinidad, bajar, mikve escribían, muy disciplinados, comían 2 veces al día, ayunaban en Shabbat. ¿Por qué de números terminamos en esto? No me acuerdo. Mirta dijo sobre el tema de las cosas del Qumran, que te hablé Lo de los rollos. de la Torah. Y ahora voy a pasar de vuelta a lo que estábamos. Pero es importante mencionar en esto porque si en algún momento van a seguir estudiando con estos aspectos. Decime, los profetas, perdóname, ¿dónde se los puede leer? En la Tanaj. A los profetas lo tenés en todo el libro de Nevi'im. El Tanaj, recuerden que es Torah, Nevi'im y Ktuvim. Ella sabe. Yo sé que sabe. Entonces, en los Nevi'im tenés varias cosas. Tenés los profetas menores y los profetas mayores. No porque fueron uno mejor que el otro, sino que los mayores se llaman, en el sentido que cada uno de ellos tiene su propio libro como profetizaciones. Y los profetas menores, entonces hay profetas que aparecen por su propio libro con sus profecías y otros aparecen como parte de la historia, como la historia de los reyes, ahí aparecen profetas también. ¿Sí? Donde los profetas tienen más relación con los reyes en sí. Y en otros libros vas a escuchar profecías, que parece que tiene parte de la historia también, pero no es que cuentan la historia de este rey hizo lo otro, la tipa esta mató al rey, no sé qué, y el profeta este vino a hablar con el rey, ¿sí? Como que uno es indirecto y el otro muy directo. Bien, volviendo al tema de números.
la semana pasada se empezó a leer el Sefer de Bamidbar. Bamidbar significa, ¿sí? ¿Cómo llegué acá en realidad, Isabel? Es porque estaba explicando por qué llama números, ¿sí? Que números no tienen nada que ver con el Sí, correcto, Bamidbar. Y realmente la Torah no tiene divisiones. La primera vez que se va a traducir la Torah, y no voy a entrar mucho en este tema, pero se fue la Septuaginta, que fue cuando reunieron a 70 ancianos, los griegos, cada uno encarcelado en otra celda, les hicieron traducir la Torah y todas la tradujeron igual. ¿Sí? Y fue la ¿Y primera estos vez que... 70 que eran? ¿Rabinos? ¿Qué Sí, eran? eran todos rabinos. Incluso este día, cuando se habla del 10 de Tebet, que es uno de los días de ayuno, de medio ayuno, cada uno de esos medios ayunos van a ver que hay un montón de clasificaciones crónicas, o sea, históricas que pasaron. Como cuando uno dice, hoy es el 7 de junio, ¿qué pasó el 7 de junio? Y vas a Google y te pone 20.000 cosas que pasaron el 7 de junio. ¿Sí? El día 10 de Tebet, una de las cosas que pasaron, entre otras, históricas, es que pusieron a estos 70 a traducir la Torá. Porque a partir de que se traduce la Torá empieza a tergiversarse. Entonces la primera traducción obligatoria, forzada, y como la forma que lo hicieron, obviamente trae calamidades, porque se puede empezar a tergiversar, se pueden empezar a cambiar palabras, traducir cosas que no son traducibles. ¿Sí? A raíz de ahí se traduce, obviamente Roma pide que se traduzca al latín. Ahí sale la palabra números, porque ellos empiezan realmente a, a clasificar, o mejor dicho, que es como decir, a usar esto como un libro que tiene capítulos, tiene títulos, subtítulos, ¿sí? Hay versículos, antes no había versículos, o sea, entonces no No existía. estaban Era todo de numerados. corrido, ni puntos ni comas, ¿verdad? Claro, exacto. Cuando uno abre una Biblia en un hotel, cuando va, que aparece como un título diciendo Dalila mató a Sansón. O sea, es como para ponerte en contexto, realmente. Claro. Números realmente es porque la parashá de Bamidbar es realmente sobre un censo al principio. Es la primera vez que Dios deja hacer un censo Ah, porque ustedes. un censo. Y el censo es para saber quién puede ir a la guerra y quién no. O sea, cuántos tenían más de 20 años, cuántos tenían menos de 20 años. Los que tenían más de 20 años podían ir a la guerra. Sabían que iban a estar en el desierto ahora, ¿sí? Sabían que estaban cerca de la tierra de Israel, pero que iba a llevar, no sabían que iba a llevar 40 años, pero las vicisitudes realmente empiezan a aparecer en el Bamidbar. Pero Eh, para. ¿Pero cuándo es esto? ¿En qué época? Esto es la Torah. Sí, pero ¿cuándo podían ir a la Reciben guerra o no? ¿De cuándo estás hablando? esto antes de llegar a Israel, cuando están los 40 años en el desierto. Ah, ¿Sí? Ellos pasan por muchas vicisitudes, pueblos que tienen que conquistar, pueblos que atacan sin preguntar, sin razón, con razón, ¿sí? Desvíos, o sea, acá donde pasa un montón de cosas. Acá realmente pasa de todo. Y en ese momento, pues hacen ese censo. Entonces, número se llama por eso, en realidad. Por Obviamente, el censo. la parashá en hebreo la llamaron Bamidbar. Bamidbar puede ser en el desierto, ¿sí? Incluso en inglés hay una diferencia entre lo que es el desierto y el wilderness. ¿Sí? ¿Cómo traducirían el wilderness? salvaje, ¿no? No me sale, no sé. Obviamente viene más de la palabra o sea, es, ¿cómo traducirían la palabra wilderness? No me puse a pensar eso, ¿no? Como jungla, ¿no? Wilderness. ¿Cómo? Como jungla. ¿Tú crees que una jungla? Es un desierto también No, realmente, pero Salvaje, más. es que la expresión es casi esa, es como un desierto salvaje o un desierto donde pasan cosas, ¿sí? Bien. Eh, entonces, les voy a compartir la pantalla para darles una visión eh, más espiritual de lo que realmente Lo significa. traducen como desierto, Sí, pero los hacen como desierto. Igualmente compartir me gustaría entre ustedes, si me pueden compartir en muy pocas palabras, ¿qué es, qué tiene el desierto para ustedes? ¿Qué es el desierto para ustedes? una zona, Real. Para O sea, una es un Graciela. Ah, pero no, habla, no, habla Graciela.
No, yo No. pregunté si el desierto, físicamente el El desierto. desierto sí. físicamente es una zona árida de arenas y cielo. Perfecto. Entonces, ¿qué más para ustedes representa el desierto? Pero si lo pensamos así, como algo vacío, que no hay nada, Ok, vacío que no hay Soledad, nada. una gran Soledad. soledad. ¿Qué más? Vamos, tienen palabra, me gusta. camellos, Claro, claro. Eh, Para los que vivían en el calor, falta de agua, oasis, calor, calor y mucho sol, Bien, Ah, y por la noche, ¿qué? amplitud, ¿La noche también hace mucho calor? mucho Ujú, frío. ok, frío y calor, sí. ok, Temperaturas extremas. Sí. ok. ¿Qué más? ¿Qué pasa en la noche? Mucha amplitud, Amplitud. soledad. ¿Alguna estuvieron en el desierto ustedes? sí. O sea, bajados en el desierto, no se subieron a un camello y sacaron la foto y se fueron. No, yo no. ¿Alguna Sí. durmieron en el desierto? No. Tuve hasta la noche, pero no dormí. ¿Se imaginarían dormir en un desierto? ¿Estar en un desierto por una noche? Me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Por la soledad, porque no. Bueno, si tengo el celular y hay señal, no. Con los, No, no, ruidos no. con los ruidos del silencio. Los ruidos del silencio, me gustó eso y guardate ese pedacito, me gustó la frase. Denise, Inmensidad. inmensidad. Sí. Cierren los ojos por un minuto y traten de imaginarse ustedes en un desierto. Para mí hay paz también, ¿no? Ok, me gusta lo de la paz también. Para mí también, claro. Ok, cierren los Y ojos. ¿Qué lo más que les viene pasa a es que los desiertos actuales en algunos lados ya se transformaron Ok. en bosques o en... Serpientes. ¿Sí? Ah, no. Si no tuvieras un celular, o sea, ¿cómo crees que te ubicarías en el desierto? No, estaría Una foto. en paz, salvo con miedo que vengan animales o algo que me ataquen. Una 4x4, un celular. Sin celular, ¿es fácil ubicarse en el desierto? No. ¿Eh? No, es todo. Depende de la calidad en contacto con el arriba, ¿cómo se llama? Con el... Wi-Fi. eh, Con las O- antenas. O sea que Estuve hace poco en el desierto, estuve en 2 desiertos. ahora, es muy interesante, ustedes tal vez lo sabrán, obviamente, o lo vieron en las películas, o sabrán por qué leyeron, o porque conocen gente, pero el desierto es un lugar de búsqueda, de introspección muy grande claro. para muchísimas culturas, para muchos cultos espirituales, muchas tradiciones. Muchos usan las cuevas, otros usan el desierto como un Pero no punto hay de... baños. Yo si no hay No, baños, no hay por baños, ningún lado. Terrible, eso es terrible. no hay baños, Por más que sea muy... no hay Y baños. siempre algún escorpión puede salir. Me muero. También Bueno, puede salir pero si no hay baño, escorpión. no voy. Eso ya es una regla. Escorpiones, víboras. De por sí obviamente parece como lindo, pero escucho como muchos miedos desde el punto de vista de la incertidumbre acá, No, en este salón de Zoom. Ya me conozco. Ok. Yo soy de Más desierto, raza- soy de desierto 5 estrellas. Parte de lo que, parte de lo que utilizan o sea, para el crecimiento espiritual y de introspección y encontrarse con uno mismo, es que hay mucho eco en el desierto, en el sentido de ¿Sí? que no, si estuvieras solo, realmente es difícil de encontrar cuál es el norte, el sur, el este o el oeste. Difícil de Por el sol únicamente. por las estrellas las también. estrellas, el sol, obviamente o sea, te exige que encuentres una sabiduría con conexión con la La naturaleza, correcto. Lo que exige también que te encuentres con vos mismo. Y realmente, pues, o sea, pues muchas cosas salen de estar seguramente en soledad en un desierto. ¿Sí? Yo tengo un ¿Cómo? sobrino que está en el Amazonas, en Perú, bastante solo. Y ¿Qué? bueno, también haciendo un trabajo así personal y de crecimiento, pero el ¿Quién? desierto suena peor. Un sobrino, Ah, pero el desierto suena peor. Sí. Correcto.
Entonces ahora sí les voy a compartir lo que la Kabbalah tiene para decir con respecto al desierto, ¿sí? Basado obviamente en la idea de lo que estamos estudiando, que es la parashá en sí. Les voy a compartir. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Quién quiere leer? ¿Qué les gusta leer? Yo sé que Sale me encanta leer. Hashem nos enseña que en el desierto nos espera la Torá, pero también en el desierto experimentamos los desafíos. La cuenta del Omer nos enseña que recibimos la Torá para poder transitar el desierto en 49 días. Pero contrario a eso, el pueblo vagó 40 años allí. ¿Por qué? Porque metafóricamente en el desierto viven todos los demonios, y aun cuando seamos un profeta, como lo fue Miriam, la hermana de Moisés, el poder que tienen estos demonios es tan fuerte que ocasionan nuestras caídas. Bien, ¿a qué se refiere con el tema de los demonios? Miedo a lo desconocido. ¿Qué más? Pienso. Ok, ¿qué más? Los demonios se lo imaginan como los demonios así los demonios de las películas o qué otros demonios se imaginan. No. No, 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 es no. como el Yetzer Hará que, pues, que te toma en una circunstancia en ese lugar. Claro, o sea, todo lo que veníamos diciendo, si no, como decía eso, si no hay baño, si no hay comida, si no hay esto, si no hay frutos, si no hay sombra, si no hay, o sea, todo es malo. Todo lo negativo, digamos. O sea, revela todo lo negativo de nosotros. Claro. Claro. Nosotros y de las circunstancias. Claro. Del entorno. Ok. Otro lector. Puedo leer yo ahora. Es por eso que Miriam hizo la Yonah Hará contra su hermano, a pesar de todo lo que había vivido. Y es también por eso que el pueblo, después de vivir todos los milagros de la salida de Egipto, después de ver la voz de Dios. Pensé que escuchar, no ver, bueno, no importa. No. De verla. De ver Eso la es lo voz de importante, Dios a que la los vieron. pies del monte Sinaí, cometieron idolatría. Esto significa para nosotros que el desierto de las emociones vive en nuestras miserias y carencias. Que en el desierto. Claro. Sí, ¿qué dije? En el desierto. Sí. Sigo, Entonces, aprendemos. entonces esto es importante. ¿Sí? Esta frase es importante. Esto significa para nosotros que en el desierto de las emociones viven nuestras miserias y carencias. Uh-huh. Cuando estamos en las distracciones, nadie se da cuenta, parece que está todo bien, todo, pero cuando ya estás como solito y te están filmando y estás ahí, empieza a salir la mierda. ¿Sí? Disculpen el vocabulario y el French. Excuse my French. Perdónenme tu Aprendemos. francés. Sí, ¿no? ¿Qué? Bien, ¿quién más lee? Bueno, no somos tantos. Aprendemos que el desafío está en nuestras emociones porque ellas representan la caída o la desconexión con los mundos superiores, ya que el mundo de formación o emocional, llamado Seir Anpin, es un puente entre el Creador y nosotros, entre Binah y Malhut. Así que obligatoriamente tenemos que pasar por allí para poder manifestar. Es decir, no existe el éxito si no hemos librado y ganado la guerra contra nuestra propia negatividad. Claro. Seir Anpin nunca escuché. Seir Anpin de vuelta es Sí, lo vimos. es la cara da vuelta, que es lo que se llama, ahora voy de vuelta, por eso lo hice, pues sé que me iban a preguntar. ¿Sí? Estos son las 10 sefirot, ¿sí? Entonces, el Seir Anpin Después es... lo mandás para que lo podamos todo esto imprimir. Sí, siempre, claro que sí. Entonces, todo esto que está acá abajo, ¿sí? O sea, desde De ahí acá, para abajo, sin desde más. acá, estos tres son los superiores, ¿sí? Llamados Claro. Keter, Jochma y Binah. De acá hacia abajo son estos 7 de los que siempre nos pasamos hablando, ¿sí? Que están relacionados con las emociones y se llama Zeir Anpin, es una de las formas. Air Anpin son los 3 de arriba y Zeir Anpin es un nombre en arameo que significa como la cara por abajo. ¿Por qué? Porque parece como si fuera una cara, como un mentón, ¿sí? Para abajo. Eso es. Malhut está incluido en Zeir Anpin. Malhut tiene una inclusión, de alguna forma se cuenta como el séptimo, porque es el mundo ya de materialización. ¿sí? Claro, claro. Entonces,
Ahora, ¿Se puede agrandar un poquito la letra? Porque yo ni con sí, 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 la puedo agrandar, solamente que no entra todo el dibujo. Está Pero sí, bien. ¿lo ves? Sí, sí. Sí, claro. Listo. Entonces, Binah, o sea, Keter es la corona, Sí. ¿sí? Esto incluso en el mundo hindú de los chakras también se llama el chakra corona, ¿sí? Claro. No es casualidad, nada, los chakras y los diferentes puntos energéticos en diferentes tradiciones, o sea, todos hablan de lo mismo. Algunos hablan de los centros de aquí, el centro, otros hablan de los centros de atrás, otros hablan de los centros con costados, como tenemos nosotros en la Cábala. Entonces, Jochma es como el papá, Binah es como la mamá, y todos estos son los chiquititos, son todos los hijos, que son las emociones, ¿sí? Jochma es más el momento de inspiración, de sabiduría, ese momento ¿cómo se dice? De insight, ¿sí? Como Introspección. cuando te llega una idea, ¿sí? De Es una inspiración, eso, sí. es una especie de inspiración, ¿sí? Y Binah ya es la parte más mental, o sea, digamos, te llega toda una idea, O de comprensión. hay gente que lo llama más como una parte mental. Porque, o sea, vos dijiste papá y mamá, pero es masculino y femenino. Es como masculino y femenino, sí, Sí. todo en la Kabbalah te van a hablar siempre de masculino y femenino. Y uno da y otro recibe. Correcto, incluso la palabra Todos dan, Nekeiva, todos. Sí, todos dan y todos reciben, todos tenemos correcto. realmente masculino y Bueno, femenino. por toda esta Correcto, cosa. en este caso sí. Ahora, la palabra Nekeiva, que significa femenino, ¿sí? En hebreo, ¿sí? Y que Nekeiva viene de la palabra orificios. Por eso el femenino es, es como que la mujer es la que recibe, es la parte femenina de cualquier persona. Todos tenemos dos, ¿sí? La parte femenina es la parte que recibimos, ¿sí? Y el Sahar, que es el masculino, ya es como la parte masculina, es la que da. Bien, Claro. ahora, entre este papá y mamá, mamá, como siempre, es la más protectora, ¿sí? Y es la parte más protectora de estos niños que están acá, que son nuestras emociones, ¿sí? Todo esto que estuvimos trabajando durante estos 49 días hasta Shavuot, durante la época del Omer. Esto estuvimos puliendo, estos valores, estas características, esta parte de nuestra personalidad. El problema más grande que hay, y esto es parte de una conversación mucho más gruesa y más profunda, que es lo que no sé si han escuchado, pero mucha gente habla hoy día mucho del tema de la coherencia. O sea, escuchado, Sí. o sea, en muchos YouTube van a escuchar gente que está hablando por todos lados, o sea, cabalistas también, pero se está hablando mucho, mucho, mucho del tema de la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que lo que pensamos, lo Tenga que que ver con lo que decimos, hacemos y lo que hablamos. sentimos, lo que hacemos, todo realmente Correcto. está Claro. realmente sintonizado. A eso se llama la coherencia. Y, Psicología social, pensar, sentir y hacer. correcto, pero es fácil decirlo, pero realmente es difícil Por hacerlo. eso, ese es el equilibrio que no se Exacto. consigue fácil. Entonces, en la Kabbalah, fácilmente, cuando hay un problema de coherencia, quiere decir que Binah y todos estos sentimientos están encontrados. Es como si hubiera una revuelta de los niños contra mamá. ¿Y qué pasa O con mamá Dad? viene a joder, a molestar, o sea, los sentimientos también, porque los pone muy mental, como los cuadrifica en un lugar y no deja que realmente tampoco los sentimientos existan. Es como, no llores. ¿Sí? ¿Y qué pasa con Dad? Dad es una buena pregunta. Dad está acá, o Claro. acá, no sé dónde lo pueden decir, acá, Ahí pero arriba generalmente es la arriba. garganta. ¿Sí? Dad es un centro energético que está oculto, realmente no se muestra entre los 10. Algunos lo llaman como que es el onceavo. Lo Jabad, ¿sabes lo que Jabad significa? Jochma, Binah y el Dad, que está acá. Eso es Jabad. Ajá. Jochma, Binah y Dad. Eso significa Jabad. No, no ¿Sí? sabía. El Sí. Bina es mano derecha, mano izquierda o no importa. No, no, no. Binah es del lado izquierdo. Por eso Binah, y todo lo que es lado izquierdo es un lado más, es el lado femenino. Por un Pero lado, eso, espera, pero la figura esa está mirando para, es no para el como, frente entonces, está mirando Está para, es como frente si a fuera la nosotros. espalda. por eso, porque Claro, si no sería la derecha. Correcto. claro, Cuando claro. uno hace Keten, Jochma, Binah, está en la parte izquierda. Toda la Geburah, Jod, toda su parte izquierda, Entonces Jochma, está de Gesed y Netzach. espalda, de Es como si espalda. estuvieran espalda. Sí. Lado femenino y esto es lo que siempre dicen, por eso lo muestran con un ser humano, ¿sí? Con el cuerpo humano,
porque estás totalmente siempre en la idea de que esto a nivel psicología, cabalá, emocional, ¿sí? Cuando tienes algún órgano del cuerpo, especialmente si en qué parte de tu cuerpo está, si está del lado izquierdo, te duele la mano izquierda, entonces hay algo que está fallando en alguno de los centros energéticos del lado izquierdo. Puede ser Binah, Geburah o Hod, ¿sí? Si te está doliendo la mano izquierda, hay algo que trabajar en ese tipo de sefirot. La Kabbalah y psicología trabaja mucho en esto, ¿sí? Hay mucha gente como Mario Saban, por ejemplo, son psicólogos, también son cabalistas, ¿sí? Que trabajan mucho en la psicología por medio realmente de repararte un centro energético dentro del árbol de la vida de la Kabbalah. Ujú. ¿Sí? Y funciona. Yo hice una sesión, me acuerdo con él, y yo tenía un problema muy grande en el tema de Geburah, y en la sesión con él fue como hace 4 años atrás, y me ayudó muchísimo a sanarlo. ¿Sí? Entonces, Yo nunca me acuerdo, igual no que importa que te acuerdes ahora, nadie te va a tomar Geburah es examen. power. Ah, power. Geburah puede ser muchas cosas, ¿sí? Esto es un esquema muy, muy sencillo, pero Geburah puede ser muchas cosas. Geburah puede ser disciplina, puede ser la parte estricta, ¿sí? Esto para estudiarlo un poco más, ya en más clase de Kabbalah en sí, ¿ok? Importante acá, entonces, volviendo a lo que dice atrás, donde dice acá, ya que el mundo de formación emocional llamado Seir Ampin, que son esos hijos de Binah y de Jochma, es un puente entre el Creador y nosotros, entre Binah y Malhut. ¿Por qué Binah y Malhut? Porque está todo aglomerado entre Binah y Malhut, que son todos estos pedacitos que están acá, todos estos muchachitos, que son puras emociones. ¿Sí? ¿Qué más dice entonces? Binah y Malhut. Así que obligatoriamente tenemos que pasar por allí para poder manifestar. Es decir, no existe el éxito si no hemos librado y ganado la guerra contra nuestra propia negatividad. Es imposible pasar de Binah a Malhut sin tener que pasar por todo esto. Por eso esos 49 días de pura introspección y de pura reparación de cada árbol de la vida adentro de cada una de estas sefirot. Eso es lo que hacemos durante el Omer. ¿Sí? Se hace comunidad todas con todas. Todas con todas las combinaciones sabidas y por haber. Claro. ¿Sí? O sea que es un trabajo hermoso, es un trabajo dificilísimo, es un trabajo de mucha honestidad y humildad, y es difícil de hacerlo también, pero no es imposible. Entonces, seguimos. Entonces, está escrito en la Torá que el pueblo conectó con Dios en el desierto de Sinaí para luego llegar a la tierra prometida. Es decir, nuestro trabajo es pasar por el desierto, que significa vencer los desafíos espirituales para ganarnos el placer de una vida terrenal plena. Ahora, esto significa rezar, esto no No, significa rezar y meditar, ni ir a la iglesia, ni a la sinagoga. La espiritualidad significa desarrollar las cualidades de Israel. Israel no Ujú. como país, sino que Israel significa compasión, voluntad, amor, es un estado de consciente realmente Israel. Amor, determinación, disciplina, gracia, belleza, refinamiento, honestidad, sinceridad, caridad, etc. En otras palabras, desarrollar Pocas midot, cosas. poco, sí, desarrollar midot, ¿sí? Que son estos valores, estas partes de las personalidades o cualidades de la luz. El Zohar nos explica que Israel es un estado completo que derrama bendiciones desde el mundo de Atzilut, que es el mundo de la emanación, el mundo más, ¿se acuerdan cuando les hablé de los 4 mundos? Es el mundo donde se origina realmente todo lo que nos pasa a nosotros. ¿Okay? Entonces, es una introducción para lo que yo les pedí hoy, que es compartir de alguna forma momentos de desafío que tuvimos en nuestra vida, ¿sí? Al menos que quieran compartir un desafío que están teniendo en este momento, que pues a veces es más difícil compartir el desafío de este momento que decir una foto de algo que ya pasó, pero it's up to you, o sea, lo que ustedes quieran compartir está bien, que es ese momento de desafío, o sea actual, o sea del pasado, y con nada, quien quiere empezar a compartir, o que si no tienen Yo, la foto no puede compartir el momento, está bien la yo, foto que te trae al momento. foto de una de las partes más que pasé peor de mi vida, bueno, era hace 20 y pico de años cuando tuve mala praxis, ¿sí? Lo pasé muy mal, pero la foto, digamos, que tenía con los, no sé, con el cosito que te operan y todo eso, bueno, Claro. bueno,
eso no la tengo, pero encontré una foto de cuando mi primer enfrentamiento a un fallecimiento, cuando falleció un abuelo, yo tenía 8 años, y mi papá, que eran bastante religiosos, entonces estaba con la barba de un mes. Bueno, eso, no sé cómo se puede hacer para mostrarlo. Ahora en la cámara. Ajá, Acá estamos, ¿se ve algo? sí, Ahí. Está mi mamá, no sé si se ve bien. ahí ¿Se está. ve? Ajá, Mi sí. papá con la barba, un mes, no, Sí, no sí, nos fuimos de vacaciones, era todo triste porque había fallecido mi abuelo, bueno. claro. Bueno, esa era la tristeza de cuando era chica. Y de alegría, bueno, tengo mucho más, gracias a Dios. Tengo, Para ese momento de tristeza, o sea, ¿te lo acordás como una tristeza y te acordás cómo saliste de esa tristeza o cómo pasaste esa tristeza? o sea, era todo sorpresa, era algo, falleció el Seide, falleció, qué sé yo, no estábamos ahí, no se podía ir, no se podía salir, no podíamos poner música. Claro, Bueno, todo eso era, yo tenía 8 años, era algo raro y nuevo, pero bueno, no sé, claro. hicimos cumpleaños, un año así estuvimos que siempre en verano íbamos de vacaciones, no fuimos de vacaciones, bueno, muy Pero lo religioso. hablaban todo con vos, porque viste siempre cuando hubo una muerte y uno era chica que no la dejaban ir al cementerio, que no le Al contaban. cementerio no, eso no fui hasta, creo que hasta los 16 años que murió otra abuela. No, al cementerio no me dejaban, inclusive tampoco cuando iba al Shil, que cuando era ISCOR, que tenía que ir a la calle, salir, viste, que, bueno, Claro, claro. Así era, así era. así era antes, sí. Bueno, eso, era una tristeza, pero yo no sé, yo sé que no pregunté mucho, pero que murió el Seide, bueno, era todo una cosa muy importante. Y no, y las otras tristezas, bueno, qué sé yo. No, gracias a Dios no tuve más que esa de mala praxis, porque inclusive cuando me operé de apéndice de chica, tenía 7 años y mis padres me habían dicho, yo iba al colegio a la tarde, lo cuento rápido para no hacer perder tiempo. Y siempre antes de ir a la escuela me dolía la panza, me dolía, ¿viste? Por mi autoexigencia. Entonces un domingo me dolía, y mi papá dice, hoy no hay clase, pero me dolía, tenía una apendicitis aguda, así que, pero ellos me dijeron, ay, te vamos a llevar a hacer una radiografía, y lloraban, yo iba atrás en el auto. Cuando llego al sanatorio veo lo que ahora usan barbijo, y yo veía la tele y digo, me van a operar. Yo era muy tranquila para todas las operaciones. Y nada, o sea que ellos lloraban y yo estaba contenta. Bueno, ya está. De felicidad tengo muchas cosas, pero que hablen otros. Pero mostrarnos la foto de la felicidad. Tengo varias, qué sé yo. A ver, espera. Esta, con mis 3 hijos en mis 70 años. Ujú. Después tengo, a ver. Esta cuando éramos chicos también, todos juntos, pero contentos. Claro. Y acá, el día que me casé. No se ve bien, qué lástima. ¿No? Bueno, espera. No, es que como que da un reflejo, pero sí se ve bien. No sé por qué. Después, las podés mandar también. Sí, después la mano. A Y esta chat. cuando mi mamá cumplió 100 años. ¡Wow! Wow. ¡Qué lindo! Esa estábamos contentos, aunque faltaba mi hermano, pero bueno, siempre hay Claro. 2 cosas. Bueno, eso. Tendría que tener con mis nietos, todo, pero no se puede tantas cosas. No, no, claro que no. Gracias a Dios, como dije antes, son más los momentos felices que los tristes. Cierto, cierto. Ok, yo para comentar de triste, tengo mucho más que momentos. Tengo muchos años de mi vida en los que la tristeza me sumió en una depresión clínica espantosa. Y bueno, salí cuando
tuve el coraje y me divorcié, salí de eso. Alegres, muchas, los nacimientos de mis hijos, de mis nietos, nietas en realidad. Cuando hice mi primer viaje a Israel y me quedé 3 meses, alquilé un departamentito, pintaba, el departamentito era como, lo convertí en una galería de arte, y esa total libertad y disfrute, lo tengo en una foto aquí, pero que no sé si me identifican. Estoy con mi papá y con un sobrino. Ah, Y yo estaba realmente, realmente feliz. O sea, haber tenido esa oportunidad de casada, nunca hubiera podido ni soñar con eso. No importa lo que hacía mi marido, ni cuánto dinero tenía, no tenía nada que ver. ¿Pero de qué época es esa foto? Esta foto es mi mamá, espera, a ver, algo más. Yo me divorcié en el 2001. ujú. Esto tiene que haber sido, no sé, tal vez bastante, tiene que haber sido 2010, Ah, bastante una cosa. actual. O sea, es ¿Eh? actual. No, porque Bastante yo pensé que actual. era, sí. Sí. Pero vos viviste en Israel también, pero esto es de Yo un también viví en esto Israel. es de un Sí, viaje que hiciste y te quedaste 3 meses. exacto. Y que pude disfrutar mucho de mi hermano, de mis amigos, de mi hija, de lo que yo pintaba, de lo que Pero esa foto hacía. dice que estaba tu papá, Está mi papá y como lo veo pero bastante, tu papá vivía en Israel. mis viejos viajaron a Israel después de que yo viajé, y a los pocos meses se enteraron que me tenían que operar del corazón. Entonces movieron cielo y tierra, hicieron aliá, que yo aprendí que seguir a los hijos no es el mejor consejo para los padres, porque ellos tenían otra vida, y la vida que tuvieron desde que llegaron a Israel hasta casi el día que se murieron fue muy triste. Fue realmente, para mi mamá sobre todo, ¿no? Muy triste. Y mamá falleció en el 95. Esto es pasado, el 2000 y pico. Pasado, sí. Está bien. Gracias, Graciela. No, por nada. ¿Sigue? No ¿No? hizo los deberes. ¿Quién sigue? Vos. No, Aunque no, Inés no hizo los deberes. aunque no tenga una foto. Em, yo elegí, espera, no sé si se ve, si no se ve la mando, no sé. Espera. Sí se ve. Sí. Elegí una foto que me estoy riendo, pero que era al mal tiempo buena cara, pero estaba en plena quimioterapia y había perdido el pelo, las cejas, las pestañas, Sí, todo. Y no era un momento hermoso, la verdad. claro. Pero bueno, como tengo 5 hijos y 4 son mujeres y todas me miraban a ver qué gesto ponía, qué cara hacía y qué sé yo, siempre me reía. Está bien. Claro. Ayuda. Sí, ese era digamos, Triste. la mala. De la buena elegí 2. Una era el último día de la quimioterapia, que estaban con todos mis hijos, todos, y fuimos a cenar. Y estaba mi hermana que vino de Los Ángeles también, mi hija que vino de la Argentina, todos. Pero en verdad la que elegí como elegida es esta, que no, así no la van a poder ver, pero bueno, que estoy el año pasado. Ah, Oh, Sí, hermosa foto. El año me pasado acuerdo. en Turks and Caicos con, Toda la familia. con todos, y bueno, falta Benjamín, pero estaba en la panza.
Ah, Y Sí. falta Wow. mi yerno de Argentina que me va a perdonar. Y hay algunos que, como dicen ¿viste? En los juegos estos que fueron eliminados. Sí, Pero bueno, acá están igual. algunos fueron eliminados. Y yo los quiero igual, así que bueno. Eso Claro. está muy bien, eso está muy bien. Pero esa es la foto, si es que se puede ver, no sé. Espera. Ahí se ve Ahí perfecto. se ve perfecto. hermosa foto. Entonces Hermosa esa es familia. pura felicidad. Sí. Hermoso. Gracias por compartir, Isabel. Denise, ¿quieres compartir algún momento? Momento de felicidad, matrimonio de mi chiquitín. Ay, hay foto y todo. A ver, eso Que no fue está- reciente, ¿verdad? febrero, este año. Se casaron el año pasado. Se casaron el año pasado, En pandemia. ceremonia chiquitita, pero este año hicieron la fiesta de matrimonios. Claro. Momento de felicidad de esos dos. Momento de tristeza, y aún sigue de tristeza, es la muerte de mi mami. Una de mis mejores amigas y mi mami. ¿Y cuándo pasó eso? Mami murió hace 3 años. Ya ¿Y hace vivían 3 cerca? No, mami vivía en Bogotá, en Colombia, yo vivo aquí en Miami, más sin embargo, mami y yo teníamos una relación muy linda, ella pasaba 3 meses mínimo aquí conmigo y cada año hacíamos 2 viajes, uno de bonding de ella y yo a conocer mundo y otro con todos mis hermanos, los hijos, los nietos, los 17 que somos petit comité, no los primos ni nada, sino un petit comité. Y siempre fuimos a un sitio diferente a pasar Año Nuevo. Entonces, esos son fotos lindas de todos los viajes que hicimos, pero pues ¿Murió joven ella? No. 83, Pero estaba bien, podía viajar, iba, venir. estaba perfecta. Desafortunadamente se cayó, se partió la hip, La cadera. la cadera, y desde ese momento empezó a decaer en salud, se volvió un poquito más fragilita y se fue de un infarto cardíaco, ya, Se fue rápido, digamos. Bah. entró al baño y salió y no llegó a su cama. Mm, Habíamos hablado esa tarde que porque, y lindo, mi mamá alcanzó a despedirse, hizo un almuerzo para todas sus amigas esa tarde, las invitó todas a almorzar, después habló con mis hermanos, me llamó a mí y quedamos en hablar más tarde, al día siguiente. Y se fue a acostar, decidió ir al baño primero, entró al baño y de salida cayó. La Y ya. misma forma que mi hermano hace 2 años. Así. ¿Y ella vivía sola? Con la muchacha, en Colombia tenía la muchacha, entonces la muchacha oyó un thump y fue a mirar qué era y encontró a mi mamá en el piso. Ya el médico dijo que no sintió nada, que se fue. Las muertes así son mejores para ellos, pero los que quedamos que es de golpe, que no lo esperamos. claro. No están enfermos. Es igual de bueno para nosotros, porque nunca vimos a mi mami mucho deterioro, nunca la vimos mucho sufrir, no fue enfermedades. Yo creo que Digo que no es bueno Hashem se para... fue lindo. No, eso sí, pero digo que a veces no es lindo para los que quedan porque no lo esperás, o sea, no está enfermo, nada. Pero bueno, es lo Claro. que es y lo que toca. Mejor, yo diría que es más fácil porque, como te digo, nunca la ves deteriorarse, nunca Eso la sí, vio. eso es Claro, bueno, pero vos Y ella habla de una madre y ella habla de un hermano menor. No es lo mismo. no, también, pero sí, todo. igual no lo viste sufrir. No, estaba en Estaba bien. cuarentena, así que... no. Por eso, Bueno, entonces, no importa. le queda uno de los recuerdos más lindos, Sí. porque desafortunadamente a veces uno se acuerda de las personas que se han ido en sus últimos momentos. Claro. Eso al principio, después te acordás de las cosas lindas, por suerte.
Cada uno. Menos mal porque qué tristeza siempre tener recuerdos tristes. Sí. Totalmente. Claro, claro. Sí les quiero decir, por lo que acabaste de comentar, Denise, y porque pues en varios grupos que tenemos y en otras actividades que tenemos también en TAL, pues surgió ya la necesidad y en julio vamos a abrir un grupo de Grief and Loss, un grupo de duelo. Sentimos ahí una necesidad muy grande de varios participantes y gente que está llegada a TAL, que necesita hablar de la muerte y de las pérdidas. No solamente de las muertes, pero también el Grief and Loss está relacionado con otras pérdidas, ¿sí? Especialmente desde que empezó la pandemia, ha habido muchas pérdidas de muchas cosas. Ya pues, les mantendremos al tanto si quisieran participar de ese grupo que es súper importante porque pues, ya están escuchando un poquito, o sea, los sentimientos que se crean alrededor de las pérdidas. Es doloroso, hay que hablarlo, hay que sacarlo de alguna forma, pues es muy doloroso cargar todo el tiempo con eso. Ujú. Les agradezco que hayan compartido todo. Eh, Les tengo una pregunta ahora con respecto a los momentos de desafío. Sí, los momentos de alegría son momentos de súper, eh, son como eh, con el mismo color verde que es el color de la sanación. Tenemos a Popeye, que nos tomaba esa espinaca y nos ponía alegres y nos fortalecía, y con el mismo color verde tenemos la kriptonita que nos debilita. ¿Sí? Sin embargo, ¿eh? La de La de Superman. Superman. Sin embargo, mi pregunta que va a todos ustedes es en esos momentos de, de, pues, tristes o de desafíos o como cada uno quisiera denominarlo, llamarlo, ¿qué aprendieron de ustedes mismos y cómo lograron, si es que lo lograron, superarlo? Fortaleza, pero Aprende no lo he es más superado. fuerte de lo que piensa. ¿Cómo? ¿Cómo da uno, Isabel? No, que digo que lo primero que uno aprende es que uno es más fuerte de lo que cree que es. Uno es más fuerte de lo que cree que es. Sí. No se sabe hasta que te tocan cosas difíciles a lo que vas a poder llegar a ser, en general, ¿no? Pero, Por lo menos, o sea, todos los que más o menos nos podemos sobreponer, Claro. es un esfuerzo, o sea, que la mente te ayude a mirar y a esforzar a que sea lo más positivo posible dentro de lo negativo. Es verdad, es verdad. Eh, a mí me tocó pasar cosas muy fuertes como mi cáncer o incluso con la muerte de mi mamá. Yo llegué a esas circunstancias habiendo ya empezado a estudiar Kabbalah hacía mucho. Y mi perspectiva, mi sentimiento sobre todo eso fue distinto. El periodo de mi enfermedad, con ir a las quimioterapias y después hacer las radiaciones y demás, fue totalmente en paz espiritualmente, en total fe y confianza. No tenía ningún por qué a mí o por qué no a mí o nada de eso. Con respecto a mi mamá, yo siempre tuve muy desarrollado el instinto y yo sabía que se estaba muriendo, yo estaba acá y yo no quise ir en esos 2 últimos días de vida de ella que ya no eran de vida, ya era mantenerla con morfina nada más, ¿no? Y obviamente que me esperaron, ni bien mi hermano me llamó y me dio la noticia, al día siguiente estábamos volando y estuve para su entierro y demás. Con mi papá, yo me equivoqué cuando les dije antes
que esta foto del 2010, imposible. Mi papá falleció en el 2006. En el 2006, exacto, 11 años después que mi mamá. Pero con mi papá, yo sí pude realmente presentir que se iba y quise tener la posibilidad de ayudarlo. O a mí misma tal vez. Pero el haber viajado y haber estado con él 3 meses y que sí, sufrí mucho el sufrimiento de él. Eso me dio tremenda compasión por él. Pero saber que era inevitable y que lo tenía que pasar, y traté de ayudarlo lo más que pude en ese sentido. Y sí, conseguí hacer con mi papá lo que no pude hacer con mi mamá. ¿Qué es? Porque mi mamá estuvo los 10 últimos años de su vida en una constante, tremenda depresión. Y mi papá, 2 años después de que mamá se fue, empezó a tener una relación y tuvo los mejores 10 años de su vida. Con una otra mujer. Claro. Se puede pasar. Claro. Entonces, haber estado ahí con él, acompañándola a ella, pero más que nada acompañándolo a él todo el tiempo, todo el día, me ayudó mucho y también lo ayudó a él. Porque pude tener en un determinado momento con él, un momento a solas con él, muy poquitos días antes de que falleciera, una especie de cuestionario. Él estaba recostado, de costado y con los ojos cerrados, y así estaba ya todo el tiempo. Ya no quería comer, ya no quería hablar, no quería nada, porque era un hombre muy inteligente y sabía perfectamente lo que le estaba pasando, y era muy crudo para él, muy duro. Pero conseguí hacerle preguntas, si tenía miedo, qué es lo que pensaba de la muerte. Y entonces me dijo, abrió los ojos y me dijo, nada, es como irte a dormir y listo. Bueno, fue muy interesante, muy interesante. Traté de que acepte que se va a encontrar con todos sus seres queridos del otro lado, con todos sus amigos. Él perdió a prácticamente todos sus amigos antes que él, bastante antes que él. Él falleció a los 84. Y entonces, ya no me acuerdo exactamente cómo fue la conversación, pero cuando él dijo eso, yo le dije, no, estás equivocado, papá. No es chao y se acabó. Recién ahí te tenés que encontrar con todos los amigos y los familiares de toda tu vida, y reconocerlos y sentirte bien recibido. Y mi papá tenía la característica de ser un tremendo humorista. Amaba los chistes, pero aparte tenía una memoria impresionante. Hasta los tenía catalogados en una libreta, con pequeños datitos que le recordaban cuál era el chiste al que se refería. Y entonces le digo, papá, y no te olvides, por favor, de todos los cuentos maravillosos que tenés para contarles, porque están esperando las últimas ediciones tuyas. Bueno, como eso que mandé a un grupo que, bueno, no, lo mandaste vos, creo, Isabel, no sé quién lo mandó, eso de que la cuarta edad. Claro. La cuarta edad es cuando ya
te moriste, pero todos siguen hablando Recuerdan, sí, de es tu un persona. cuento. Sí, claro. Ujú. Excelente. Solo que yo a él no se la puse en el recuerdo de los demás de aquí que te vamos a tener presente, sino todo lo Los de que vos allá. vas a experimentar allá. Seguro. Y entonces, desde ese momento, que eran como las 12 del mediodía, y después llegó su mujer, que yo delante de ella nunca hubiera podido tener esta conversación con él, Sí, no. estaba acostado todo el tiempo, los ojos cerrados, de repente con un brazo debajo de la nuca, y ya estaba muy la confusión cuando los riñones ya no funcionan, todo el material de la orina se desparrama por el cuerpo y va produciendo tremendas confusiones al hablar, al decir, al contar, de la que ellos probablemente no se dan cuenta. Entonces empezó a hablarnos sin abrir los ojos, empezó a contarnos uno de los cuentos, de los chistes, pero que era un cuento largo, largo, largo. Y lo contó como si estuviera borracho, esa es la sensación, hablan como borrachos. Y lo contó completo hasta el final. Y yo pienso el esfuerzo que él tiene que haber hecho en ese momento, desde que yo le dije, tenés que ir y contarles las últimas versiones de los chistes, la cantidad de horas que él estuvo elaborando eso, en ese cerebro ya tan menoscabado. Y claro, las dos que Bueno, los él hizo lo que pregunta Gastón, ¿qué se puede hacer en los momentos terribles para, o sea, él puso todo su esfuerzo para seguir hasta último momento. Sí, sí, Y sí, bueno. sí. Y realmente las dos, bravo, qué bueno, nos reíamos como si era la primera vez que lo escuchábamos y demás. Y después, bueno, ya está. al día siguiente ya se fue, sí. Es decir, lo ayudamos a que se vaya, ¿no? Está bien, lo No, acompañé. eso es muy lindo acompañar a una persona para elevar Ay, su alma y sí, para que se sí, vaya. sí, sí. Una sensación Sí. muy... Está dentro de los permisos que nos podemos tomar, es una de las cosas más saludables también. Yo tengo una Eh, anécdota con mi papá, pobre. Él sabía que también se estaba muriendo, pero no quería. Entonces yo había consultado con alguien y me dijo, hablale, léete el libro de Elizabeth Kubler-Ross y contale, decirle que la muerte es linda, hablale. Entonces mi papá era un sobreviviente del holocausto. Y no, era joven, tenía 17 años en esa época, entonces tuvo un campo de trabajo y todo, pero siempre él quería vivir, a él le gustaba vivir. Y entonces yo le hablo de Elizabeth Kubler-Ross y le digo que la muerte es linda, que no tenga miedo, que tiene que dejarse ir, y le leo el libro, pedazo, todo, y termina, y mi papá era como, me dice, muy lindo, pero que se muera otro. Él no lo aceptaba. Sí. No, yo, cortito esto, cuando mi papá estaba más o menos, ¿viste? No quería que llamara ambulancia, no, tengo escrito para la ambulancia, no, estaba en la casa. Pero los días anteriores, en realidad el único nieto que estaba en el departamento de mi mamá y mi papá era Gastón. Ese día cumplía 13 meses, pero días anteriores mi papá me contaba un cuento de una gallina o de una pájara, no sé qué, que tenía 3 hijos y les decía, bueno, ¿quién me va a venir a cuidar cuando esté viejito? Y una dijo, yo voy sin falta. Y la otra decía, no, yo también. Y la otra dijo, no, porque yo tengo mis hijos. Entonces la pájara le decía, bueno, vos sos la única sincera, porque los hijos hay que cuidarlos y no se puede prometer, bueno, no sé, cosas así. Porque él me decía, ¿para qué venís todos los días? Qué sé yo. Le digo, bueno, aunque sea traigo a mi hijo, a Gastón, porque los otros estaban en la escuela. Bueno, se fue Denise. Denise tenía que, ya estamos igual terminando. Ya nos pasamos. No, todo bien. Cada uno también
este es un lindo espacio también para compartir ciertas cosas, y hay ciertas cosas que salen y no, ni las programo, ¿sí? Es parte Igual de nunca respondimos la pregunta que habías hecho, creo que nadie la respondió. algunos la respondieron, sí, la repregunta y se la pueden seguir haciendo, si no me la responden a mí, a veces da cosa como responder delante de todos, pero las preguntas siempre quedan ahí, como cada uno les queda colgando y bouncing, como picando. Era qué La hizo pregunta cada uno de específicamente los... tenía que ver, obviamente, con ese momento de desafío, pues que ese momento de desierto, ¿sí? Ese momento de puro desafío. Es interesante porque, y obviamente esto ya es otra clase con mayúsculas, y que es el tema de, y esto lo hablamos con Graciela en varias oportunidades, que es el tema de las enfermedades. Sí, parte de los momentos que también desarrollaron o vinieron a compartir ustedes tenían que ver o con el cáncer que tuvieron, la enfermedad que tuvieron, mala praxis, ¿sí? Que son momentos dificilísimos, son momentos de salud, son momentos que vienen a atacarnos o sea, a nuestro organismo, al cuerpo. Y sabemos que el cuerpo es una manifestación, perdón, que el alma es una manifestación, el cuerpo es una manifestación del alma. Creo que todos ahí sacaron 20.000 veces el libro de la anatomía del alma, que todos lo tienen ahí como guardado. Es un tremendo libro. En algún momento cada uno pues quiere volver a ese libro, especialmente con el lugar donde tuvieron esa operación, por donde pasó esa radiación. Es muy valiente volver a ese libro, o sea, volver a ese recuerdo de desafío, a ese momento de desafío, con ese libro y mirarlo desde otro punto de vista, porque ahí puede haber tal vez todavía una sanación. Eh, También el de Ginsburg está muy bueno para el, eso. de, el de Ginsburg, ¿cuál de todos? No me acuerdo el nombre, lo tengo en la mesita. De Ginsburg, tremendo también cabalista y Después se sanador escribió. espiritual. Eh, entonces, eso pues, es importante que se miren ustedes mismos, cómo pasaron ese momento de desafío. Gracias a Dios están aquí para contar las tres, en este caso. Sin embargo, el dolor que pudo haber causado, y si todavía quedan o broncas contra esos doctores, o en el caso de mala praxis, o quedan todavía, o sea, sentimientos encontrados con lo que pasó, o no hubo más que fotos de momentos alegres para taparlo, pero no hubo una exploración interna para poder atender a esas circunstancias, de vuelta, más allá de que haya sido más fuerte, menos, o sea, dependiendo del nivel de cada uno, lo que haya pasado, ¿sí? Eh, Esos momentos son momentos de prueba y desafío muy grandes y pasan por alguna razón. Nada es por nada. Algunas veces encontramos tal cual esa razón y podemos como superarlo de repente o trabajarlo, pulirlo, es ser humildes y ver qué es lo que estaba pasando. Eh, hay clases muy importantes que podríamos llegar a hacer sobre el tema justamente de las enfermedades y las enfermedades, pues espiritualmente hablando, y esto sin minimizar lo que cada uno de ustedes pasó. Eh, Está relacionado obviamente pues nosotros mismos somos la enfermedad, o sea, ¿sí? Las cosas que nos pasaron de vuelta, como siempre, cualquier persona que está en el mundo espiritual te va a decir que es ocasionada Claro. por nosotros mismos. Y las cosas que nos pasan, y, ¿sí? O sea, yo tuve un divorcio que podía haber sido muy lindo, pero obviamente no terminó siendo lindo y hubo mucho sufrimiento. Entonces, pues eso es una realidad que yo creé también, ¿sí? Claro. Y yo también la frené. Esa realidad terminó de ser también cuando abrís los ojos y los velos se van. Eh, y una, un pedacito más solamente para compartirles en la pantalla, que es el final, lo quería compartirles, de las respuestas que da, por lo menos los cabalistas, y da el Zohar en sí, que es ese desierto y qué es lo que ocasiona esos desafíos, esos momentos de ver nuestros demonios. Eh, y de vuelta, el tema de ver los demonios no significa, no, yo no tengo demonios, o yo no tengo nada oscuro en mi vida. No, no es esa la respuesta. La respuesta es, sí tengo cosas oscuras en mi vida, y la respuesta es, yo quiero conocerla, quiero darle la mano y saber cuándo está apareciendo para decirle, ahora no te tocó. No es este el momento, exacto. O sea, ¿sabes qué? No estás bienvenido en este momento, salí. Te conozco tan bien que no te quiero ahora.
¿sí? Claro. Pero no es que nos podemos deshacer de la oscuridad de nuestro ser, la tenemos. Es más, en los astrólogos, los que saben de astrología, les van a decir que siempre hay una luna negra en una de las casas astrológicas. ¿Sí? Si hacen una carta astral o algo, incluso con los cabalistas que hacen muy buenas cartas astrales, le va a decir, en la casa del amor tenés una luna negra. Claro. En la casa de lo que representa el trabajo, ¿sí? O el oficio, el trabajo, la profesión, tenés una luna negra. ¿Qué significa esa luna negra? No te la puedes tratar de encima. Esa luna negra significa que hay una cosa negra, o sea, una parte oscura, en ese tipo de aspecto en tu vida. Pero podés superarlo. O... No es tanto superarlo, sino lo que siempre dicen es Aceptarlo. conocelo y controlalo. ¿Sí? Como decir, viene acá, tranquilo, que no te voy a dejar. ¿Sí? Porque si te agarra, te consume y te jodiste. Porque nunca me hablaron de luna negra, pero me acuerdo que me hice una carta astral con en el centro de Cábala. Y a él, Con Yael, sí. Creo que fue con ella. Sí, alguien. Sí, no había otra. y a él era la que ella hacía que en las Boca hacía. Ratón y la hacía también en la 163. Claro. Yo también me llamo Yael, me llama la atención, pero Ah, me parece que era ok. alguien que vino especialmente. Ahora me voy a fijar. Puede ser, a veces venía gente de Hace México a hacerlo. bastante. También ocurrió eso, sí. También hubo alguien que vino No me especialmente. suena que era Yael, después me lo voy a buscar. Y ella no me habló de la luna negra, pero suponete me decía, muestran que tenés cuatro hijos, y yo tengo 5. Dice, bueno, superaste todo lo que yo le decía que había hecho más de lo que me decía la carta. Ella me decía, bueno, muy bien, superaste, será la luna negra, no sé. Claro, claro, claro. Es- Yo muchas veces lo que hice en los últimos años de agarrando mis condiciones físicas y yendo para atrás, pude haber identificado cosas o no, pero la pregunta más... yo empecé con problemas físicos a los 5 años y medio. Y entonces yo me decía a mí misma, ¿qué clase de tikkun a esa edad, en esta vida, en este mundo ahora, yo hice para merecer todo esto? Entonces ahí pues es la conexión, que o es la generación, o es de vidas pasadas, o es de, digamos, la lealtad a familiares, pero No está tan fácil. no es está fácil. bien difícil. En esta clase, obviamente, o sea, no es una clase para acariciarte acariciarte la mano y decirte, mira, está todo bien, porque obviamente hay una parte humana entre Claro, todos, claro. ¿sí? O sea, que da para pensar y todo, y Graciela está acá todavía y has compartido Sí. muy lindamente, y la semana pasada compartiste también en la constelación, gracias por ser tan ¿Cuál es abierta y a leer todo. porque nos tenemos que ir? Listo. ¿Cuál ibas a decir que Sí, había les voy a... compartir? Me enganché, ni vi la hora, disculpen. Esta es la última partecita que quería decirle, que tiene que ver con la Torah, está en el silencio, y solo es esta frasecita, las voy a leer, y dice lo siguiente, dice, hay otro punto importante en esta parashá, o sea, en la parashá de Bamidbar en sí, empezando, y este libro en general, que están asociados a la frase, la Torah está en silencio. Esto quiere decir que la conectividad entre el nivel de Nefesh, que es el nivel más bajo del alma, con el de Neshama, que es el tercero, ¿sí? Es el Ruach, que está en el medio, que es el nivel del alma Sí. correspondiente a este Zeirampina, a estos hijos de Binah y de Jochma, ¿sí? Que son los sentimientos y las emociones. Y sabemos que el Ruach corresponde al habla, porque los sentimientos realmente hay que hablarlos, ¿verdad? No solamente sentirlos. De aquí surge la pregunta, ¿cómo asociamos esto a la frase anterior? La relación está en que recibimos la Torah en el desierto. El desierto es silencioso, mis amigos, pues dice el autor. En otras palabras, ese ambiente hostil que encontramos en los distintos desiertos que encontramos en nuestras vidas, se trata de la consecuencia de nuestro verbo, especialmente los 5 tipos de la Shonarra que tratamos en la Sfirata Omer, que son las mentiras y las malas palabras. Entonces, como muchas veces pues lo van a decir en la Hasidut, en el Hasidim, lo van a decir en el Musal, lo van a decir en la Kabbalah, en el mundo Rujaní, de espiritualidad, etc. Es realmente que parte de lo que nos sucede a nosotros, más allá de los preacuerdos de almáticos y tikkun y karmas y todo, etc., tiene que ver con todo lo que es el verbo.
Después mandá todo esto porque vos lo lees rápido, pero esto es para cada Y yo palabra. siempre, como ¿viste? siempre, Claro. cada palabra es para, Después íbamos es para hablando con digerirla. Mirta y empieza a ver, Mirta, a ver, decime esto, a ver qué era lo otro, y estamos No, ahí. ya No, vimos. bueno, la grabación la mandás, pero también mandá lo que compartís. Texto. Sí, claro que sí. Incluso les voy a compartir el texto completo, ¿sí? Porque si quieren leer más, Perfecto. para incluso honrar al autor. Y la última Eh, pregunta era, vos dijiste, retomamos en julio. en julio. Bueno, yo julio... No, los que estén, los que estén. Yo sigo porque no, por la parción no termina. Ok. Eh, Igual uno... y digo julio porque realmente yo estoy volviendo el 16 de junio de graduaciones y cosas. Y realmente como, pues, mejor Ah, empezar en julio. bueno, pero si uno empieza en agosto es lo mismo, ¿no? Ah, sí, obviamente, voy a hacer uno en Oh, julio, después sí. sigue en agosto, sí, sí. Me Eso. pierdo un pedazo de desierto, no sé. Un poco de desierto, te perdés la para Te vas allá a la pradera. Te vas Sería- en julio. Te vas en julio. ¿Quién? No, Sí, Isabel. no, Isabel. sí, llega mi hija, mis nietitas. Y, Ah, son vacaciones. no todo julio, pero bueno, voy a estar in and out. Por última, veré la clase grabada, vamos a ver. Sí, no sé. No, quería saber si escuché junio o julio, por eso. No, julio. Okay. Ya estamos en junio. Estamos en Claro. junio ahora. Claro, pero esta fue una atrasada porque... Sí, ya Esta sé. fue una atrasada, porque en realidad terminaba en mayo. Sí. Eh, listo, señoras y Bueno, señores. Les bueno, agradezco gracias. muchísimo por todas las clases. Buenas graduaciones, buenas Sí, fiestas. buenos todos. Bueno, todos Todo. momentos. Y nos